Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @La Mezcla Podcast, para enterarte de todas as novidades. Meu nome é Miriam Soares e hoje vamos conversar com Jorgelina Talei. Ela é doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professora de espanhol como língua adicional na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, em Foz do Iguaçu, e é uma especialista em educação de fronteira. Bem-vinda, Jorgelina. Nota de edição: a professora Jorgelina Tadei nos concedeu essa entrevista muito gentilmente durante o período de férias dela. Ela estava na casa da família dela, em Rosário, na Argentina, falando do celular e a conexão não estava muito boa. Então, para poder ouvir e entender todas as coisas tão interessantes que ela conta para nós na entrevista, recomendo usar fones de ouvido y deixar un volumen bien alto. Placer estar en la mezcla y también charlar contigo y estar de cierta forma en San Paulo, ¿no? Aunque Así sea por un podcast, pero estar en San Paulo, que siempre es una ciudad a la cual quiero mucho. Así es. Bueno, ¿preferís que hablemos en español, portugués, portuñol, como quieras? Aquí lo hablamos todo. En portuñol creo que es mejor. Ok, dale. A mí el portuñol me cuesta un poquito, así que voy oscilando. A mí también. Voy oscilando entre el portugués y el español, ¿sí? Pero vos habla la lengua que quieras, la que te haga más cómoda. Bueno, para empezar, me gustaría que me contaras un poco de vos, de tu formación y de cómo llegaste a Brasil y específicamente a la frontera de Foz do Iguaçu. Dale. Voy a intentar contar, más caso que voy a contar en español, en portuñol, así que voy a terminar contando un poco también en portuñol o en español. Bueno, yo soy profesora de letras, hice mi formación aquí en Argentina, ahora mismo estoy en Argentina, entonces hice mi graduación en la Universidad Nacional de Rosario y un semestre antes de terminar mi carrera se presentó una bolsa de estudio para hacer una pasantía na Universidade Federal de San Carlos, na UFSCar. E a proposta era pelo grupo de Associação de Universidades, que é o Grupo Montevideo, que tinha como proposta, como misión, ainda continua o Grupo Montevideo, tem como proposta, como misión, um intercâmbio entre os países do Mercosul, un intercambio universitario, tanto de docente como discente. Entonces, en ese momento estaba finalizando mi carrera, era la primera vez que se otorgaba una beca de estudios para la carrera de letras. Entonces, las profesoras, en realidad, las profesoras en ese momento me incentivaron a participar, así como también a muchas colegas. Fue en el año de 2005, en el año 2005. Y entonces, bueno, terminé concurriendo, digamos, a la beca, me salió, y ahí fue todo como muy, muy rápido, Miriam, porque en este momento tuve que hacer el pasaporte, yo no tenía pasaporte, nunca había salido del país, entonces fue todo como muy, muy rápido. Tuve que hacer el pasaporte, salir del país, y así fue como conocí la UFSCar, llegué a la UFSCar en ese momento, y estuve en un intercambio de 6 meses, terminé, finalicé mi carrera, volví a Brasil, ahí realicé mi maestría en la Universidad de San Paulo. Por eso tengo un amor especial por San Paulo, porque considero que tanto San Carlos como San Paulo fueron las primeras ciudades que me acogieron de cierta forma. Estuve 6 años en San Paulo y después me fui a Belo Horizonte, porque salió un concurso para profesora sustituta en la CES, el Centro Federal Tecnológico, y me fui para Belo Horizonte. Después salió un concurso en Sergipe, en Aracaju, y me fui para Sergipe. Y después salió definitivamente el concurso en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, en la UNILA, en Foz do Iguaçu, y me fui para la frontera,
un poco por entender, en ese momento, bueno, hice ese recorrido de todas las ciudades y los estados, por conocer, quería conocer realmente Brasil, quería conocer un poco las diversas culturas, diversas lenguas, sotaques que tenemos en Brasil. Y también llegué a Foz do Iguazú un poco por la misión de la UNILA y por entender que la frontera se identificaba un poco más conmigo, ¿no? Era un poco más mi lugar. Y estoy en la frontera ya por 10 años, va a ser 10 años, ya que estoy en Foz do Iguazú. ¿Y cómo aprendiste portugués? ¿Cómo es tu relación con el portugués? ¿Te costó mucho al inicio? ¿Hasta hoy te cuesta? ¿O fue todo muy fácil, muy tranquilo? Contanos un poco del tema del portugués. Bom, o tema do português foi um pouco assim no início, quando eu estava na Argentina. Eu aprendi português na universidade, quando fiz a carreira de letras. Eh, Temos que aprender uma língua estrangeira, na verdade duas, e uma delas foi português. Foi difícil para mim, foi uma das disciplinas mais difíceis da carreira, e me lembro que quando saiu a beca de estudios. Y lo primero que dije fue, bueno, pero mi portugués es como muy básico. Y un colega me dijo, mira, el portugués y el español son casi parecidos. Cuando llegues a Brasil vas a entender todo. Y cuando llegué a Brasil no entendí nada. Entonces fue muy difícil porque me acuerdo y siempre cuento esta anécdota porque cuando llegué a la rodovía Tieté, la primera vez que viajé, lo hice en autobús, llegué a la rodovía Tieté y tenía que llegar hasta San Carlos, ¿no? Entonces, en el autobús tenía un colega, venía un colega español, y me dijo muy amablemente, me dijo, mira, te voy a ayudar para conocer así las primeras palabras, ¿no? Entonces me fue explicando, bueno, y después él siguió su rumbo. Y yo tenía que sacar el pasaje para ir a San Carlos. Llegué ahí y me dijo el señor, ¿no? Que estaba viendo el pasaje, me dijo, ¿Llanela o corredor? Y ya ahí me di cuenta de que no iba a entender durante mucho tiempo portugués, porque no entendí nada. Cuando me dijo así, Llanela o corredor, me quedé mirando como diciendo, ¿me está hablando en qué lengua? Y ahí él me hizo, y tengo, hasta ahora tengo, él me hizo un dibujo, me dibujó a Yanela y un corredor para que yo entendiese que me estaba hablando de ventana o pasillo. Y fue muy difícil durante mucho tiempo porque yo me cerré un poco al inicio, ¿no? Eh, yo en San Carlos vivía con 5 argentinos en la residencia universitaria. Y yo veía que ellos aprendían rápido y yo me quedaba un poco para atrás en el aprendizaje. Y era porque creo que al inicio me sentí como que iba a ser una lengua una lengua extraña tal vez. Y después que pasaron, aprendí bastante, ¿no? Y después que pasaron 2 o 3 meses, me sentí como con más confianza, empecé a practicar y, y ahí ya fue más una relación un poco diferente. Pero no fue una relación fácil, no fue una relación fácil la que tuve con el portugués, fue una relación un poco de tal vez de extrañamiento, tal vez un poco así de extrañar, esa lengua que parece tan cercana y a la vez tan distante. Y hoy, ahora en agosto del 2022 y después de tantos años que llevas en Brasil, ¿cómo es tu relación con el portugués? Ahora es diferente porque ahora sabes que muchas veces me sale mejor en portugués que en español, ¿no? A veces me parece que quiero decir algo, a veces quiero expresar algo y me sale mejor en portugués que en español. Igualmente, los sentimientos los sigo haciendo en español. Todos mis sentimientos los expreso mejor en español. Entonces siempre digo que hablamos mucho
del portuñol afectivo, ¿no? ¿Qué significa este portuñol de los afectos? Y porque cuando nosotros tenemos que explicar nuestros afectos, aunque tal vez lo sentimos en portugués, lo decimos en español, ¿no? Que es mi caso. Yo a veces siento que muchas cosas las siento en portugués, o que hay algunas palabras que no las puedo decir más en español y otras que no las puedo decir en portugués. Como que se cargan de afecto, ¿no? Esas palabras. Entonces, no sé, saudade, que es tan especial, tan característica. No sé si puedo decirte extraño, o me parece que saudade carga más como una fuerza de una saudade mayor, ¿no? Y se relaciona con los sentimientos y con los afectos también. Hoy tengo una relación en portugués, yo la considero una relación que me muevo entre esas dos lenguas, me muevo mucho en el portuñol también, ese portuñol de los afectos, ese portuñol que hablo a veces cuando voy al supermercado o en la propia frontera. En la propia frontera me muevo mucho entre el portugués y el español. Me pasa algo que cuando voy a Puerto Iguazú, yo hoy estoy en Foz de Iguazú, que hace frontera con Puerto Iguazú en Argentina y Ciudad del Este en Paraguay. Y me pasa mucho que cuando voy a Puerto Iguazú, que estoy en Argentina, voy a comprar algo y hablo en portuñol. Y me doy cuenta como a los 5 minutos que digo, puedo hablar en español aquí. Sí, sí. Pero me muevo mucho en ese portuñol que hoy es un portuñol de la castellana. Y sé que sos una gran defensora del portuñol. ¿Por qué no se debe demonizar el portuñol? ¿Por qué incluso incentivas el portuñol? Porque creo que transitar sobre las dos lenguas es un vivir entre lenguas que dice mucho sobre nuestra identidad. Y porque cuando yo llegué a Brasil, como explicaba antes, yo llegué y no sabía muy poco del portugués y acabé transitando en el portuñol durante muchísimo tiempo. Y hasta ahora, hace más de 20 años que estoy en Brasil y transito entre esas dos lenguas que me permiten comprender, me permiten interpretar, me permiten relacionarme. Entonces considero que el portuñol, bueno, primero es que hay diferentes formas de ver el portuñol. Y me parece que hay una parte de los estudios de la lingüística aplicada que ven al portuñol desde el error. Entonces, hay muchos estudios, ¿no? Que afirman que cuando no está hablando correctamente, correctamente entre comillas, ¿no? Es muy difícil decir lo que es correcto, no. Pero cuando no está hablando correctamente, lo hace en portuñol, o ese entremedio es en portuñol. Yo no lo veo desde esa perspectiva, así como muchos también otros colegas no lo ven desde esa perspectiva, sino que ven al portuñol, y más cuando pensamos en la frontera, como una zona de intercomprensión, ¿no? Es el portuñol que nos permite comprendernos, es el portuñol que nos permite relacionarnos. Entonces es el portuñol de las relaciones, el portuñol de los negocios, el portuñol de ir a comprar, hacer una compra, el portuñol de los afectos, como dije anteriormente, y porque cuando llegué a Foz de Iguazú y comencé a trabajar en diferentes proyectos, especialmente en las escuelas públicas de Foz de Iguazú, diferentes estudios demostraron que los niños que llegan a las escuelas de Foz de Iguazú, principalmente a la escuela infantil y a la escuela primaria, los niños que vienen con otras lenguas, que llegan con otras lenguas, como el guaraní, como el español, como el árabe, por ejemplo, y otras, transitan y se comunican con los alumnos, niños que hablan portugués, brasileros, en ese entremedio de lengua, ¿no? Y se comunican con gestos, lo hacen con gestos, lo hacen con algunas palabras entre una lengua y otra, que les permite relacionarse en la cultura escolar, les permite relacionarse fuera de la escuela,
y les permite mantener unas relaciones que son afectivas, pero que también son relaciones de su propia identidad. Yo no puedo eh, hablar, digamos, en portugués con sotaque paulista, por ejemplo, o sotaque minero, sotaque nordestino, que viví en el nordeste. Yo siempre voy a hablar con un sotaque muy fuerte de mis dos lenguas, tanto del portugués como del español. Y eso me identifica. Entonces creo que no hay que demonizar al portugués, al portuñol, perdón, no hay que demonizar al portuñol como, no habla correctamente una lengua y otra, y es el portugués. Entonces habla el portuñol, tiene que hablar correctamente o el español o el portugués según la lengua que está aprendiendo. Creo que no, creo que lo puede hacer en portuñol para relacionarse, para comunicarse, para mantener su relación. Ahora, claro, siempre hay diferentes ámbitos. Entonces, claro que en el ámbito de un concurso, en el ámbito de un negocio, en fin, son otras cuestiones. Pero el portuñol también se mueve en otros ámbitos donde no veo por qué se lo tenga que demonizar o que, claro, tiene que aprender correctamente. Es difícil saber lo que es correctamente. Y te debe haber pasado también a vos como profesora, que alguien te pregunta, por ejemplo, ¿cómo está correcto tal y tal cosa que se diga así, de esta forma, esta palabra? Es difícil decir, está correcto que se diga esta palabra así, o cómo se dice tal palabra. Hay tantas variantes, hay tantos, entonces a veces yo digo, bueno, en el Río de la Plata se dice así, pero tal vez en Cuba lo digan de otra manera, tal vez en Perú de otra, tal vez en Chile de otra. Entonces, lo correcto, lo padrón de una lengua es difícil de medir o de mesurar. Pero mencionaste algunos casos del español en la frontera, lo que me parece perfectamente comprensible. Pero, por ejemplo, en un contexto no de frontera, no sé, ponele mis estudiantes brasileños que están en su mayoría en São Paulo, muchos en Minas Gerais, en Belo Horizonte, y que están estudiando español por su trabajo, ¿no? ¿Cómo decirles, por qué debería yo decirles que está bien hablar portuñol cuando su objetivo es hablar español, llegar al mejor nivel que puedan en español? Claro, esa pregunta es perfecta, Miriam, porque ese ámbito es diferente. Entonces, claro que su objetivo, como lo dijiste, el objetivo es hablar y, digamos, llegar a un nivel de español, digamos, un nivel avanzado de español. Entonces, el objetivo no es tal vez comunicarse en portuñol, pero sí que tal vez en algún momento pueda, no sé, comunicarse en portuñol para el turismo o cuando está haciendo el propio negocio, aunque sea un estudiante que está haciendo un negocio, está aprendiendo español para negocio. Tal vez dentro del propio negocio, la conversación, sí que en algún momento el portuñol transite, ¿no? Lo que me parece es que si eso pasa, no se debe demonizar en el sentido, no, habló portuñol o lo dije en portuñol y me equivoqué. No debe verse como un error en ese sentido, sino como algo que pasa en el ámbito de esas dos lenguas, entre el español y el portugués, pero ese ámbito es diferente, porque el objetivo es comunicarse en tener un español avanzado y comunicarse en los negocios. Entonces ahí el objetivo cambia, no es el ámbito de la frontera, no es el ámbito de los aspectos, no es el ámbito en el que me muevo yo, por ejemplo, y lo llevo entonces igual a los alumnos de la UNILA. Los alumnos de la UNILA aprenden español. Entonces muchos me podrían decir, como me hiciste la pregunta a vos, muchos me podrían decir, ¿por qué tengo que estudiar
3 años de español si me puedo mover aquí en el portuñol? Estoy en la frontera, entonces ¿por qué me tengo que estudiar 3 años de español? Porque ellos tienen un objetivo que es el objetivo de aprender español para los estudios. Ellos necesitarán comunicar, escribir en español, necesitarán hacer pruebas en español, necesitarán hacer una prueba para pasar en un grado, un doctorado, necesitarán hacer un artículo científico en español. Entonces, obviamente ahí el portuñol no se mueve. No es un ámbito donde pueda ser factible. En el episodio 3, los oyentes lo recordarán, entrevisté al profesor Rodrigo Campos y también le pregunté, ¿no?, acerca del portuñol, y lo que decía él es que el portuñol también se puede ver desde el punto de vista de la interlengua, ¿no? De cuando se quiere aprender el español, se parte desde el portugués y se van haciendo hipótesis acerca de lo que es el español a partir del portugués, a partir de lo que ya conocemos, ¿no? Y en esa interlengua vamos mezclando también otras lenguas que conocemos, el inglés, el francés, el italiano o lo que sea, y nos vamos desarrollando en esa interlengua. También lo ven, bueno, por ejemplo, hay estudios que, y son más estudios que lo ven, claro, de la perspectiva de la frontera, de la intercomprensión. Que el portuñol es una lengua de la intercomprensión, o que forma parte de nuestro repertorio lingüístico y que por lo tanto podemos, digamos, transitar, lo que podríamos llamar otras lenguas, otros lenguajes, ¿no? Y que a través de ese repertorio también lingüístico nos comunicamos en diferentes ámbitos. Entonces era un poco lo que hablábamos antes. Claro que si voy a comprar, por ejemplo, al supermercado, y esto independientemente de las fronteras, si voy a comprar a un supermercado en Brasil, por ejemplo, Paulo, lo puedo hacer en portuñol, de cierta forma, pero claro que si estoy haciendo un negocio, que es importante, comparado a lo que me preguntabas de tus alumnos, posiblemente no lo haga en portuñol, porque me exija que lo haga en un español, inclusive por los propios términos, ¿no? Los propios conceptos que se van a manejar, las palabras, que no te puedes confundir, no puede haber una mala interpretación entre una palabra u otra cuando estás hablando de un negocio. Entonces, sí que cuanto más repertorio lingüístico mejor, esas palabras se van mezclando diferentes y la usas en determinados ámbitos y en otros no. Entonces, defiende el portuñol en determinados ámbitos, tal vez de esa forma, Bien. Pero la pregunta es interesante para pensar un poco, porque yo también me la hago. Me la hice bastante también cuando pensaba el término del portuñol y decía, bueno, pero mis alumnos me pueden preguntar, bueno, entonces, ¿por qué aprendo español si defiendes tanto que hagamos uso de él? Así es. Y cambiando un poquito de tema, me gustaría que nos contaras un poco sobre UNILA, porque es una universidad, diría yo, un poco diferente de las que tenemos en otras partes de Brasil. ¿Qué es el proyecto de UNILA? ¿Qué es esa universidad? ¿Y qué tiene de especial? Bueno, UNILA, que es la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, nació, en realidad se constituyó en 2010, pero nació un poco antes porque su proyecto, digamos, se comenzó a pensar ya un poco antes del 2010. En 2010 se fundó el proyecto de ley, ¿no? Que dio inicio a la creación de la Universidad de Integración Latinoamericana y como su nombre ya lo dice, es una universidad que tiene como objetivo y como propuesta la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe a través de 3 pilares fundamentales de la UNILA, que son el bilingüismo, la interculturalidad y la interdisciplinaridad.
Y el bilingüismo tiene que ver con que todos los alumnos de la UNILA, de sus 29 carreras, hoy hay 29 carreras de graduación, todos los alumnos aprenden español y portugués. Entonces, los alumnos brasileños aprenden español y los alumnos internacionales, que los llamamos internacionales, aprenden portugués. ¿Y por qué los alumnos internacionales? Porque la UNILA tiene como misión que 50% de sus alumnos sean brasileños y 50% de sus alumnos sean internacionales, así como su cuerpo docente también. Su cuerpo docente tiene como misión que su cuerpo docente sea, eh, no, su cuerpo docente no necesariamente la mitad brasileña y la mitad internacional, pero sí que haya un número importante de profesores también de otras nacionalidades que no sean apenas brasileños. Hoy la UNILA recibe alumnos de más de 32 países de toda América Latina y el Caribe, o sea que ya no estamos hablando de una universidad que es bilingüe, sino que estamos hablando de una universidad plurilingüe, porque la UNILA también abre proceso selectivo. Aprovecho además para difundir el proceso selectivo internacional está abierto. Acabó de abrir esta semana el proceso selectivo internacional para alumnos internacionales, o sea, los alumnos que no tienen nacionalidad brasilera pueden ingresar a la UNILA mediante una inscripción en su página web, pueden conocer la página web. Y también ya abrirá en breve el proceso selectivo para los pueblos indígenas, las comunidades indígenas y también para los alumnos de asociados visto humanitarios. Entonces hoy no podemos hablar de una universidad apenas bilingüe, sino de una universidad plurilingüe, donde hoy hay una comunidad muy fuerte de alumnos haitianos, o sea que estamos hablando del español, el portugués, el criollo, el francés y de muchas otras lenguas indígenas que circulan también en la universidad. Es una universidad gratuita y que se propone de cierta forma a través, claro, de sus cursos, la integración de los pueblos de América Latina y Y con los cortes de presupuesto de los últimos gobiernos en Brasil, ¿ha cambiado algo en la UNILA? eh, sí, todo y cualquier corte presupuestario afecta considerablemente y más si lo llevamos al ámbito de la ciencia, ¿no? Y eso cambió en el sentido de que la pandemia también ha agudizado mucho esto, Miriam, no solamente a la UNILA, sino ciencia de forma general y a las universidades las ha golpeado fuertemente, en el sentido de que muchos estudiantes han retornado, por ejemplo, a sus países y después se hace muy difícil, o a sus casas, si estamos hablando de Brasil, retornaron a sus familias, ¿no? Y se ha hecho muy difícil que retornen, vuelvan nuevamente a la universidad. Y con los cortes presupuestarios, eso se manifiesta de forma tal vez más aguda porque los alumnos buscan de cierta forma algún auxilio para retornar a la universidad y no siempre es posible, debido no solo al presupuesto, sino debido a otros factores. La permanencia en la universidad hoy pasa por muchos factores, no apenas un factor económico de los auxilios, sino factores que tienen que ver también con la inversión en las carreras, inversión en los laboratorios, concursos docentes. Hace mucho tiempo que, por ejemplo, no se abren concursos docentes o no se abren las vagas necesarias para cada carrera o para cada universidad. Entonces eso hace de que, de cierta forma, la permanencia estudiantil se vea afectada de una manera u otra, porque o faltan docentes o se ve afectada en el sentido económico, faltan auxilios determinados para
¿quién es el alumno promedio, el alumno típico de la UNILA? ¿De dónde viene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué carrera normalmente suele buscar? ¿Cómo es un alumno promedio? Esa pregunta es muy interesante, Miriam. Creo que pocas veces me la han hecho. Entonces es una pregunta muy interesante para pensar en el perfil del alumno unilero, como ellos se identifican, ¿no? El alumno generalmente es un estudiante que viene del interior, ya sea o del interior de las ciudades de Brasil o ya sea de los diferentes países, ¿no? De Colombia, hay muchos estudiantes colombianos que son del interior, no de las capitales, no de Bogotá, no necesariamente de las capitales de los demás países. Hay muchos alumnos, por ejemplo, que vienen del interior de Perú, entonces son alumnos que llegan del interior en su gran mayoría y son alumnos que también eh, su clase social es media-baja, no son alumnos de clase alta y son alumnos que vienen con, yo digo que con una ilusión muy clara, que es realmente la integración de América Latina. Ellos vienen con el sueño realmente de pensar desde América Latina, cómo integrar, pensar desde los estudios a construir tal vez otras propuestas, otras pedagogías, otros estudios, y ellos lo hacen a través de su trabajo de TCC, de conclusión, a través de las diferentes muestras artísticas. Hay muestras artísticas de muchos países. En la UNILAB hay Festival Latinoamericano de Cultura. Todos los miércoles hay una feria que se llama la Feriña Unilera, donde ellos demuestran su arte, su cultura de cada país, de cada comunidad. Entonces creo que es un estudiante que realmente llega con el propósito o pensando en otras pedagogías posibles. Ellos dicen que llegan con el sueño de Bolívar, dicen que llegan con el sueño de la revolución. Y creo que realmente es así, o por lo menos es lo que espero cuando llega un estudiante. ¿Cómo es el panorama lingüístico cotidiano de la UNILA? ¿En qué lengua o en qué lenguas se imparten las clases? ¿En qué lenguas se comunican los estudiantes cuando están fuera de clase? Si hay una fiesta de estudiantes o una reunión de profesores o en la cafetería de la universidad, ¿en qué lenguas se hablan así en el día a día de la universidad? Esa pregunta también es muy interesante, Miriam, porque me parece, cuando hablábamos antes de los repertorios lingüísticos, bueno, en la UNILA hay una diversidad lingüística muy fuerte, pero me parece que también está muy marcado dónde se habla tal vez cada lengua. En las clases se habla el español como el portugués, tal vez mayoritariamente el portugués. Por lo que decíamos, lo que comentábamos antes, de que claro que en su propuesta y en su misión está la búsqueda de profesores, eh, no apenas de Brasil, sino de otras partes de América Latina y el Caribe, pero en su mayoría son profesores o que llevan buena parte aquí. En las fiestas, el español y el violé, el francés, con la presencia muy fuerte de los alumnos haitianos. En las feriñas, lo que te comentaba antes, que las feriñas de Cuarto Feiras, todas las lenguas se usan. Porque es ahí donde intercambian, es ahí donde muestran su arte, es ahí donde están las fiestas, tal vez de cada pueblo, de cada comunidad, es ahí donde se sienten tal vez más libres, ¿no? Para expresarse. Y en los documentos oficiales el portugués. Entonces, yo siempre digo que la UNIL es una universidad plurilingüe, en esencia, es una universidad bilingüe en los documentos
y es una universidad monolingüe en sus documentos oficiales de todos los días, porque los correos electrónicos o los memorandos, por ejemplo, esos mayoritariamente son portugueses. Entonces hay diferentes ámbitos. Me parece que quien imprime el plurilingüismo en la UNILA son los estudiantes, llegan con todas sus lenguas y culturas, y por eso tal vez en las fiestas, en las ferias donde se manifiesta fuerte el plurilingüismo. Ahora, los trabajos de los alumnos también, en los propios, a veces, trabajos universitarios, los TCC, los escriben, tienen la posibilidad de escribirlos en su propia lengua, o lo pueden hacer también en la lengua que aprenden, pero en las fiestas me parece que eso se manifiesta más el plurilingüismo en la universidad. Y creo que tienen que avanzar en sus documentos oficiales, tanto en su página web como otros documentos oficiales, en que se haga tanto en español como en Y la UNILA está ubicada en Foz do Iguazú, el lado brasilero, y está en una triple frontera, ¿no? Con Argentina, Puerto Iguazú y Paraguay, Ciudad del Este. ¿Cómo es ese contexto de Foz do Iguazú? ¿Cómo es el contexto económico, social, el panorama lingüístico, geográfico del lugar? ¿Puedes dibujarnos por audio este paisaje de Foz de Iguazú? Voy a intentarlo. Foz do Iguazú es una ciudad de un poco más de 300.000 habitantes. Es una ciudad que, según los documentos oficiales de la propia propia intendencia, así como los documentos oficiales, inclusive de Secretaría de Turismo, se denomina como una ciudad multicultural y diversa con más de 80, o la presencia de más de 80. La lengua que se escucha en Foz de Iguazú mayoritariamente es el portugués. Y yo siempre digo que es una ciudad que se dice multicultural, pero que en esencia aún debe caminar bastante para efectivamente transformarse en una ciudad multicultural, en el sentido de tal vez marcar mejor presencia, porque es la segunda comunidad árabe que se encuentra en Brasil, de una presencia árabe muy importante, pero cuando escuchamos las lenguas se escucha poco el árabe, o se escuchan determinados ámbitos. Hay un árabe, por ejemplo, y hay un barrio árabe, pero se escuchan determinados ámbitos, pero no circulan tanto o circulan de forma cerrada las lenguas, y considerando la presencia de tantas nacionalidades, las lenguas deberían circular. Circula poco el guaraní, por ejemplo, y eso si comparado a Ciudad del Este. Si cruzamos la frontera y vamos para Ciudad del Este, a Paraguay, vemos que la circulación de lenguas es completamente diferente. El guaraní, el español, el portugués, el inglés circulan muchísimo en los comercios, en los restaurantes, en los diferentes ámbitos. Y en Foz de Iguazú se cierra al pensar apenas el portugués, o el portugués particular, digamos, detrimento de las otras lenguas. En Puerto Iguazú también la situación es diferente. Si estamos para Argentina, vemos que el portuñol o el portugués circula muchísimo más que en Foz de Iguazú el español. En Foz de Iguazú el español circula muy poco, o cuando lo hace en ámbitos, digamos, cerrados. Lo hace o en la universidad, o lo hace en los ámbitos dentro de las propios círculos, ¿no? Pero no lo hace en los supermercados, no lo hace en los carteles, por ejemplo,
su paisaje lingüístico no tiene un paisaje lingüístico multicultural y multilingüe. Tiene un paisaje lingüístico que es mayoritariamente en portugués o en inglés. Portugués o en inglés. Y hay perdón. Disculpa, quería preguntarte, ¿a qué crees que se debe eso? Creo que tiene que ver un poco con el imaginario del brasilero, en el sentido de que durante mucho tiempo se sintió fuera de América Latina, entonces hay un imaginario muy fuerte de que Brasil no forma parte de América Latina y por tanto, ¿para qué aprender español? Hay un imaginario muy fuerte también de la proximidad, tanto del español y el portugués, como hablábamos antes, en la frontera, y que entonces voy a dejar todos los carteles en portugués y en inglés. Y una vez yo hice esa pregunta y fue así. Porque la mayoría de los turistas que llegan a las cataratas son turistas que hablan en inglés. Vos fíjate que el relatorio, el informe de 2019, no tengo el relatorio en el informe de la época de la pandemia, pero el relatorio de 2019 dice que la mayoría de los turistas que llegó a las cataratas fueron, en primer lugar, chilenos seguidos de argentinos. Entonces, la mayoría de los turistas que llegan a las cataratas del lado brasilero no habla inglés, habla español. Y hay muy pocos carteles en español, hay muy poca información en español, tal vez por entender que esa proximidad de la lengua nos permite comunicarnos, ¿no? Entonces, Nota de edición. Aquí hubo un problema de conexión y la profesora Jorgelina Taley nos dice que aunque falta inversión en educación, la Secretaría Municipal de Educación de Foz de Iguazú hace un esfuerzo importante para la implementación del español en las escuelas. El español y el inglés, dos lenguas. En la enseñanza fundamental, que sería la enseñanza primaria, de primero a quinto grado. Y es un esfuerzo que parte de la Secretaría de Educación desde el año de 2016 aproximadamente, viene haciendo gestos, viene haciendo algunos gestos, algunos esfuerzos de implementación de las lenguas que se concretizan en 2022 con la enseñanza del... ¿Cómo es el panorama económico de la Triple Frontera? Foz de Iguazú es una ciudad muy turística. Principales ingresos vienen del turismo. Lo mismo ocurre en el lado argentino y en Ciudad del Este. ¿Cómo es ese panorama económico? Tres ciudades, Ciudad del Este, Puerto Iguazú y Foz de Iguazú, la principal fuente de economía es el turismo, en las tres, tanto en Ciudad del Este como en Foz como en Puerto Iguazú. Ciudad del Este es la mayor de las tres. A veces pensamos que es Foz de Iguazú la mayor de las tres, porque, bueno, digamos que tal vez ha invertido un poco más en el sector del turismo en relación a hoteles, restaurantes, en fin. Pero Ciudad del Este es la mayor de las tres ciudades y me parece que difiere, o si tengo que buscar una diferencia en las tres, se refiere al foco tal vez, porque en Puerto Iguazú el foco es muy claro, las cataratas del Iguazú, y es este, nada más, digamos que están las cataratas y el turista puede hacer un tipo de turismo diferente que el que puede hacer en Foz de Iguazú, porque es un turismo más en contacto con la naturaleza. En Foz de Iguazú hay otras propuestas, claro que las cataratas también, pero hay muchas otras opciones de turismo que no ofrece Puerto Iguazú. Entonces me parece que quien busca algo más en contacto con la naturaleza elige Puerto, quien busca otras opciones que tienen que ver con
paseos, cicloturismo, restaurantes, una extensa gastronomía que tiene Foz de Iguazú, y esto tiene que ver con comida árabe, comida japonesa, comida inglesa, paraguaya, de diferentes opciones, elige Foz de Iguazú. Y quien quiera hacer compras, elige Israel. Entonces hay como 3 focos diferentes y que se complementan. En realidad uno con el otro. Los turistas escogen ir a Foz, quedarse en los hoteles de Foz de Iguazú por la extensa red hotelera que tiene Foz de Iguazú, y a partir de ahí hacen 2 días en Puerto tal vez y un día para compras en Ciudad del Este, porque los 3 tienen focos diferentes y en los 3 se puede vivir la diversidad lingüística y multicultural de diferentes. ¿Cómo se ven los 3 lados de la frontera? ¿Qué niveles de intercambios entre la gente que vive allí hay? ¿Crees que hay más muros o más puentes culturales? Por ejemplo, también en el episodio 2 entrevistamos a la profesora Susana Mancilla, que vive en la frontera de Corumbá y Puerto Quijarro, Corumbá y Mato Grosso do Sul, Puerto Quijarro en Bolivia, y nos contó que los brasileros ven a los bolivianos así con un poco de inferioridad, un poco se niegan a aprender español. Parece que hay un poco más de muros y de barreras que puentes culturales o interculturales. ¿Cómo ocurre eso en el lado de la frontera triple de Foz de Iguazú? Muy parecido con lo que comentó Susana. Hay muchos más muros que puentes. También difiere mucho, tal vez, en relación a algunos aspectos. Me parece que del lado de Paraguay y Brasil, por ser una frontera más abierta, no es una frontera donde tienes que hacer aduana, es una frontera muy abierta, donde se transita muchísimo, se transita mucho todo el tiempo, se puede cruzar el puente a pie. Me parece que hay una relación, tal vez la podemos llamar de integración comercial muy marcada. Pero hay un muro también muy fuerte que tiene que ver con los diferentes estereotipos que se crean de un lado y otro. Hay en Foz de Iguazú, por ejemplo, hay algo, concepto que circula siempre bastante, que es el en relación al paraguayo y cómo ven a Paraguay. Y hay una relación diferente que circula entre la frontera de Brasil y Argentina. En la frontera de Brasil y Argentina hay una aduana muy marcada, porque es una aduana donde tienes que presentar toda la documentación siempre, es una aduana muy rígida. Entonces, es una aduana que controla. Ya escuché en varias oportunidades que los brasileros, especialmente, ¿no?, dicen que no quieren pasar del lado argentino porque tienen que hacer muchos trámites aduaneros. Entonces hay más barreras que puentes. Hay esos puentes de frontera que intentan unir, pero al mismo tiempo siempre marcan con la bandera que llegas a otro país. Entonces intenta unir, pero te muestra la bandera en forma de señal que ya llegaste a otro país y que te debes acoger a las reglas de ese. ¿Y qué Entonces hay circulan de los 3 países dentro de la región? Según el estereotipo, ¿cómo es el paraguayo? ¿Cómo es el argentino? ¿Y cómo es el brasilero? bueno, los que yo escuché, el del argentino es que el argentino es arrogante,
soberbios. Eso también lo escuché en San Paulo, Miriam. No, Sí, también lo escuché en San Paulo y en otras regiones, no es necesariamente de la frontera, claro. pero también es algo curioso, porque fíjate, cuando nosotros pensamos en Argentina, o cuando estamos pensando en Argentina, generalmente se piensa en Buenos Aires, ¿no? Se piensa en la capital. Y cuando hablamos de la frontera, estamos hablando de Misiones, estamos hablando del noroeste de Argentina, estamos hablando de un paisaje completamente diferente a Buenos Aires, y hay estereotipos también dentro de la propia Argentina. Entonces, dentro de la propia Argentina, cuando se dice de Misiones, dicen, ese lugar, hay solamente selva. ¿Qué hay? Misiones. Hay selva. ¿Qué otra cosa? Entonces, se crean los estereotipos pensando siempre desde el centro, desde la capital, y las demás zonas son como las zonas de la periferia, las zonas que son más invisibilizadas. El lado de pensar, digamos, los estereotipos sobre Paraguay son muy fuertes, para mí son muy marcados. Para mí en las fronteras son mucho más marcados porque dicen que son como, bueno, del lado de Paraguay solamente vamos a comprar porque ¿qué hay? ¿Hay otra cosa para hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden nos ofrecer? Como dicen que es perezoso o como a veces también tienen estereotipos en relación al propio guaraní, ¿no? A la propia lengua. Y del lado de Argentina, en relación al brasilero, del lado de Paraguay, no sé, tal vez no lo podría identificar, pero del lado de Argentina, en relación al brasilero, dicen que es muy folgado, que quer fazer o que ele quer. Olha, mas ele é muito folgado, ele chega aqui, quer fazer o que ele quer, quiere dar un jeitinho. Y también se escucha dentro de los propios brasileros. Entonces, esos estereotipos que circulan, me parece que en la frontera tienen ese movimiento de, en vez de, digamos, disolverse, se refuerzan mucho más. Bueno, y nos estamos acercando al final de nuestra entrevista y me gustaría que nos dejaras 2 recomendaciones culturales. Insisto aquí en que culturales en un sentido muy, muy amplio. Pueden ser libros, puede ser música, películas, un curso o algún concepto cultural o intercultural. Una recomendación de nivel fácil para quien quiera conocer un poquito más sobre el tema de nuestra conversación y otro para los que sean así medio frikis como yo y quieran profundizarse mucho y seguir estudiando y entendiendo cómo funciona la frontera triple. Voy a recomendar para conocer un poco más sobre la frontera. Hay un libro que lo puedes bajar por internet, que es un libro de un colega de Micael Albino, que se llama Historia de la Tríplice Frontera. Es un libro muy pequeñito, creo que tiene 50 páginas. Micael Albino trabaja en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, es un historiador, y él definió, su libro que circula mucho porque en pocas palabras definió exactamente de forma precisa la constitución, la historia de la Constitución. Entonces, para quien quiere conocer más, desde multiculturalismo y también desde el parte lingüística y desde la historia, el libro de Micael lo recomiendo. Se busca por internet y se puede bajar gratis. Historia de la frontera de Micael Albino. Y tal vez para profundizarse un poco más en el concepto de frontera y de portuñol, invito a Susana, que los estudios de Susana Mancilla, que escuché aquí en el podcast, y también de nuestra colega Ileana Sturz, que han escrito bastante sobre las fronteras, sobre el portuñol,
Eliana Sturza, especialmente sobre el portuñol, viene desarrollando bastantes estudios y uno de los últimos estudios publicados en la revista Iberoamericana, Eliana Sturza nos habla desde el portuñol de la intercomprensión. Entonces es un poco lo que hablábamos al inicio, de cómo podemos ver al portuñol desde los estudios de la intercomprensión. Es un artículo reciente en la revista Iberoamericana, entonces lo indico. Y aprovechando, indico también, hace poquito, una colega también de la UNILA, que es una colega cantante, ¿no? Analía, ay, tiene un apellido muy difícil de pronunciar, Cernokowski, es argentina también medio uruguaya, sacó un disco, La Mezcla, se llama como, mira, como el podcast, es Mira, un, sí, sí, y también ella juega un poco ahí con la lengua, y seguro que les va a gustar. muy bien. Y para terminar, si alguien quiere contactarte para aclarar alguna duda, para preguntar algo, o no sé, quizás quiera invitarte a algún evento, qué sé yo, tenemos oyentes de muchos lugares y que hacen muchas cosas distintas, ¿cómo pueden encontrarte? Bueno, me pueden encontrar por el Instagram, Jorgelina o Jorgelina, sí, eh, Jorgelina Taley, buscan, también sale. También por el Facebook, aunque últimamente no estoy usando mucho esa red social, o por el correo electrónico, que es jtaley, TALLEI, @gmail.com. Genial. Dejaré las recomendaciones, los links de las recomendaciones culturales y tus contactos en la descripción del episodio. Jorgelina, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás de vacaciones. Muchísimas gracias por haber dedicado un tiempito de tus vacaciones para esta entrevista. Ha sido un gusto enorme recibirte acá y seguramente te invitaremos de nuevo a otras entrevistas para hablar un poquito más y profundizarnos en los temas de portuñol de frontera, vivir en la frontera y etcétera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miriam, te agradezco a vos también por darme la oportunidad de poder hablar un poco sobre estos temas que forman parte de nuestros estudios, pero también de nuestra identidad. Muchas gracias. Gracias a vos.